Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, muchas gracias por cederme la palabra. Y antes de iniciar esta charla respecto de un tema que me parece que es atinente a esta recepción del cuerpo consular acreditado en Mendoza, que está referido a Manuel Belgrano y el Consulado de Buenos Aires. No puedo dejar de pasar por alto, y ustedes tampoco, de ver la maravillosa obra pictórica que refleja el regreso del padre de la patria a el país donde nació, luego de renunciar al protectorado del Perú, vestido de paisano, como él también sabía escribir en sus cartas, y es un cuadro maravilloso del que muchas veces hemos visto una parte que también es importante, que es la imagen del general San Martín, pero el resto de la cordillera de los Andes creo que a todos nos deja atónitos porque es imponente, y es imponente pensar cuál fue la idea, la obra y la finalidad que tuvo el padre de la patria para cruzar esos montes, como él decía, esos altos montes, y darle la libertad a la República Hermana de Chile, a la República del Perú, y contribuir a la libertad de toda América. Así que quería reflexionar con ustedes porque este cuadro, que es un acierto, un orgullo que haya sido donado a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Prestado. Me tomé un poco de todo lo que quieras. Lo vamos a devolver. Muy bien. Que haya sido prestado y que engalana esta tarde. Así que, la verdad, lo felicito por el préstamo, le agradezco, y realmente vamos a ser guiados por esta imagen maravillosa de un actor, de una artista también maravillosa. Sí, la simbología de ese cuadro está totalmente armonizada con el evento con la presencia de los cónsules, con los motivos que expresaba el presidente de la Junta, de manera que cartográficamente justificaba la presencia de este cuadro, que es una réplica. El cuadro en la Pinacoteca Sanmartiniana, que está en el Consejo Deliberante de la capital, está la obra final. Esta es una réplica idéntica a la obra final. Muy bien. Bueno, un aplauso entonces. Muchas gracias. Bueno, la charla que yo voy a compartir con ustedes, porque la idea es compartir ideas, está relacionada a Belgrano y el Consulado de Buenos Aires. Y quiero en principio hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la idea de esta reunión, de esta recepción del cuerpo consular acreditado en Mendoza, porque es parte, en un momento en que el mundo nuevamente transita por uno de los mayores, sin que sea un término estrictamente religioso, pecados de la humanidad, que es la guerra. Ver reunidos a los señores y a las señoras cónsules acá, ver las banderas de todos los países, ver la bandera del Ejército de los Andes, que fue una bandera de libertad también, realmente es un momento de reflexión maravilloso en un mundo que nos presenta invariablemente la misma piedra, y seguimos tropezando con la misma piedra de la guerra, que en definitiva no conduce a nada. Y por eso agradecerles la presencia. Muchos de ustedes son nacidos acá en Mendoza, o en nuestro país, en la República Argentina. Otros cumplen sus funciones diplomáticas en Mendoza, pero todos conviven, comparten los sueños, las alegrías, las tristezas, el esfuerzo y sobre todo la vida con las mendocinas y los mendocinos. Y eso me parece muy importante. Un agradecimiento a la Junta de Estudios Históricos para que haya cedido este solar patrio para este encuentro maravilloso, a los miembros de la Junta, de la Comisión Directiva, y a los miembros de número de la Junta, a la Fundación Fundagem y a las Damas Pro Gloria, que también nos acompañan acá. Y
por último, no por ello menos importante, sino lo más importante, un agradecimiento a todos ustedes que están presentes esta tarde acá y nos acompañan. Para poder iniciar una charla, un acercamiento muy rápido, somero, un vuelo de pájaro, respecto de Manuel Belgrano y el Consulado de Buenos Aires, hay que partir de entender cuál era la organización política y social de la corona española y de lo que se denominó la América española. Manuel Belgrano, como todos sabemos o la mayor parte conocemos, es uno de los padres fundadores de lo que hoy es la República Argentina, creador de la bandera nacional, miembro de la primera Junta de Gobierno patrio, general del Ejército y artífice de la independencia que se declaró en 1816. Pero aparte, Manuel Belgrano fue un hombre brillante, una mente preclara, un estadista, un estudioso y sobre todo dotado de humildad y generosidad. La conquista y la colonización española tiene dos bases o dos sustratos fundamentales en lo que va a ser la América española. Por un lado, lo que hoy denominamos recursos naturales, pero que en ese momento interesaban a la corona, que eran los metales preciosos. Esta es la primera base de apoyo, porque en esta base se van a surgir los de las denominadas corrientes colonizadoras en búsqueda del oro y la plata, del Nuevo Mundo. Y tal es así que la historia nos demuestra que los tres principales virreinatos que tuvo la corona española en América fue el virreinato del Perú, con asiento en la ciudad de los Reyes, en Lima, el virreinato de Nueva Granada, que comprende lo que es hoy Venezuela, Colombia y Ecuador, y el virreinato de Nueva León o Nueva España, que es México. Allí asentó el poder español en América porque allí estaba el oro y porque allí estaba la plata y porque la conquista, más allá de algunas otras objetivos o finalidades que tuvo, entre ellos uno no menor que fue el religioso también que acompañó a la corona, la evangelización que fue muy importante, pero tuvo un tinte mercantilista. Hacia el siglo XVIII, finales del año 1700, de los años 1700, España había transportado desde América casi 500.000 toneladas de plata y 100.000 toneladas de oro hacia España. O sea que es evidente que había un interés mercantilista en esto. La segunda base que va a apoyar España sobre la América española es la relación que tiene a partir de que la Casa de Borbón sube al Reino de España, con Carlos I de España y Carlos V de Austria, de los Austrias, él venía de la Casa de Hamburgo, se conforma la corona borbónica, la Casa de Borbón, que actualmente reina en España. Felipe de Borbón, Felipe VI, es de la Casa de Borbón, descendiente de la Casa de Borbón, y la relación cambia, porque la relación con los Habsburgo de la América era una relación popular, mientras que la relación de los Borbones con la América pasa a ser un dominio de la corona española. Es decir, los titulares de España son los reyes de España. Y esto marca similitudes y diferencias, por ejemplo, con América del Norte. En la América del Norte, fundamentalmente con los franceses y los ingleses en Canadá y sobre todo los ingleses en los Estados Unidos, hoy los Estados Unidos de América, también el camino del oro fue significante. La conquista del oeste fue en busca de las rutas del oro, para ir acercando desde el Atlántico hasta el Pacífico y buscar el oro. Pero la gran diferencia que tuvo la relación entre la corona inglesa
con América era que América era del pueblo inglés. Una diferencia que va a marcar desde el punto de vista político, económico y social una gran diferencia. Y por eso la figura de los virreyes, que eran los representantes de los reyes en América. De estos tres virreinatos, en esta situación, vamos a ver cómo estaba colocado la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires era la única ciudad-puerto hacia el Atlántico que pertenecía a la corona española, porque Brasil pertenecía al reino de Portugal a partir del Tratado de Tordesillas, que pone en valor la bula papal del Papa Alejandro VI, que va a dividir los nuevos dominios de América. Entonces, geopolíticamente, el puerto de Buenos Aires siempre fue importante porque era la salida al Atlántico. Si bien el oro se trasladaba desde el puerto de Lima y los puertos de México, llegaba hasta Panamá, en lo que hoy es, por supuesto, el canal de Panamá, pero antes era el istmo de Panamá. Por ahí se cruzaba a mula, se desembarcaba y cruzaba al Océano Atlántico, y de ahí iba toda la mercadería hacia España. Ese era el sistema, no se utilizaba el estrecho de Magallanes para poder hacer todo ese pasaje comercial. En ese contexto, Buenos Aires, aproximadamente a finales del año 1700, contaba con 25.000 habitantes, aproximadamente, entre la campaña y la ciudad de Buenos Aires. Tenía un 15% de españoles, un 5% de otras nacionalidades, personas de otras nacionalidades, un 30% de criollos, que eran aquellos hijos de españoles nacidos en América. Después tenía mulatos, zambos, indios, negros y esclavos. Esa era la etnia que conformaba Buenos Aires. Con esa etnia se va a encontrar el padre de Manuel Belgrano, que se llamó Domenico Francesco Belgrano. Nació en Oneglia, en la antigua ciudad de Oneglia, en la Liguria italiana, al norte de Italia, en el Golfo de Génova. Y como todo joven de esa época, el Nuevo Mundo era lo que lo atraía. Pero aparte tenía otra condición el padre de Manuel Belgrano, que era el comercio. Siempre tuvo vocación para el comercio. Y vocación para un comercio no legal, que tuvieron vocación todos los comerciantes de Buenos Aires, y que los va a denunciar Manuel Belgrano, incluso a su propio padre, que es el contrabando. Domingo Belgrano y Peri, como era su apellido, llega a Buenos Aires luego de 7 años de viaje, porque él inicia su viaje por España, va a llegar a Cádiz, donde estaba la Casa de Contrataciones de Indias, que era una compañía que había creado la reina Isabel de Castilla para poder manejar el comercio de ultramar entre América y la corona. Ahí se forma él, tiene contactos, y después va a llegar luego de 7 años a Buenos Aires, con muchas cartas de recomendación, y al término de unos años se va a transformar en uno de los comerciantes más prósperos de Buenos Aires. Él se casa con Josefa Caseros, que era una dama santiagueña, una niña, porque tenía 16 años cuando se casó con el padre de Manuel Belgrano, y del seno de esa familia nacieron, en realidad tuvieron 16 hijos. Belgrano es el octavo de esos 16 hijos, 4 de ellos no sobrevivieron al nacimiento. Y Manuel Belgrano crece en el seno de esta familia, junto con su hermano Mario Belgrano, que va a ser su biógrafo. Cuando Manuel Belgrano fallece en 1820, ellos dos son enviados por la familia a España, luego de haber hecho el Real Colegio de San Carlos, que estaba en Buenos Aires, van a España,
con la encomienda, el cargo, como se denominaba, familiar y material, porque económicamente había una especie de contrato que los padres facilitaban a sus hijos, pero tenían que estudiar a lo que lo mandaran los padres, que era derecho, en el caso de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano empieza sus estudios en la Universidad de Salamanca y termina recibiéndose como licenciado en Derecho. No se doctora como abogado, en ese tiempo existía no el título de posgrado de doctor, sino que es un antecedente del título que tenemos los abogados de doctor, lo que sucedía en España. Él era licenciado en Derecho y lo primero que hace es desobedecer a sus padres, no cumple el mandato familiar. Y él dice, y para no parafrasear a uno de los padres de la patria, voy a leer lo que él pone en su biografía. Él dice: confieso que mi aplicación no la contraje tanto en la carrera que había ido a emprender, como en el estudio de los idiomas vivos, la economía política y el derecho público. Belgrano, junto con otro grupo de jóvenes en esa época de España en la cual reinaba Carlos IV, intelectuales, hablaba francés, hablaba y escribía en inglés, algunas palabras de alemán, por supuesto castellano e italiano. Él se acerca a la corte. Belgrano tiene una característica: a los 22 años pide una autorización, una dispensa papal para poder tener acceso a los libros prohibidos. En ese tiempo todavía la Inquisición en España prohibía libros de filosofía, de la época aristotélica, de Platón, libros posteriores de la filosofía medieval y también de la época moderna y contemporánea, y Belgrano pide una dispensa y se la otorga. En ese caso el Papa era Pío VI, que le otorga una dispensa. La dispensa está actualmente en el Museo Belgraniano en Buenos Aires. Se puede ver la dispensa papal firmada por el Papa con el sello del Vaticano. Es decir, evidentemente era un joven preparado, un joven que va a empezar a trabajar para acercarse y volver a su patria, y simultáneamente con esto ya se había creado el Virreinato del Río de la Plata con una escisión del Virreinato del Perú. Estamos hablando del año 1776, que para que comparemos es el año de la Revolución Americana. En la Revolución Americana, los Estados Unidos, lo que va a ser posteriormente los Estados Unidos de América, en ese momento se llamaba la Unión, nosotros en Sudamérica teníamos el cuarto virreinato, que es el Virreinato del Río de la Plata. Y ahí se crea una institución que es el Consulado de Buenos Aires. Había 3 consulados en España, dentro de la misma España, 2 consulados en América, uno en Lima, otro en México, lo que era Nueva León, y el tercer consulado se crea en la ciudad de Buenos Aires. La función del consulado, de esta institución colonial, era fundamentalmente la de ser árbitro entre comerciantes. No se sometían a la parte judicial, las diferencias, sino que a un cuerpo técnico que era el cuerpo consular, el Consulado de Buenos Aires, pero aparte tenía otras funciones, que era asesorar al virrey desde el punto de vista económico, aportar a la corona española, que en ese momento estaba en guerra con Portugal, luego estuvo en guerra con Francia y también con Inglaterra, hacer sus aportes y fundamentalmente proteger el comercio y el monopolio comercial. Ese consulado estaba con una autoridad que era un prior, que era una autoridad religiosa, 10 conciliarios, que eran todos comerciantes, y un secretario, que es el cargo que le da el rey Carlos IV a Manuel Belgrano, a un criollo.
Hay que empezar a entender este tema porque los que formaban parte en la mayoría del virreinato del Río de la Plata eran españoles, no eran criollos. Belgrano era criollo. Sin embargo, dadas sus condiciones, lo nombran en el año 1794 como secretario perpetuo del consulado. Y Belgrano se desplaza a Buenos Aires, vuelve a su casa, donde su padre estaba encarcelado por contrabandista. ¿Qué era el contrabando en ese momento? El contrabando era la consecuencia directa del monopolio del comercio español. Únicamente se podía comerciar con España. No se podía comerciar con Inglaterra, no se podía comerciar con Francia, con Italia, con ningún otro país de los que en esa época dominaban o tenían capacidad, sobre todo marítima. Y esto traía una práctica que los argentinos siempre hemos encontrado la vuelta de las cosas, la vuelta buena y la vuelta mala, que era el contrabando. ¿Cómo funcionaba esto? Un barco que no era de bandera española se acercaba al Río de la Plata y antes de entrar en las aguas jurisdiccionales denunciaba una avería, invariablemente. Mandaban las barcazas, las tiraban con los cabos hasta el muelle de Buenos Aires, entonces la mercadería quedaba en custodia de las familias pudientes de Buenos Aires que como retribución a haber ayudado al barco ya recibían tela, ropa, vajilla, que no venía de España, a otro precio. Se pagaba, por supuesto. A ver, el contrabandista que la vendía también era tal, alguna ganancia obtenía. Lo que quedaba de esa mercadería, el administrador del puerto de Buenos Aires con el capitán del buque lo remataban y las otras familias pudientes que no habían ayudado al barco compraban esa mercadería, entonces legalizaban el dinero y de esa forma ingresaba legalmente a las arcas y estaban todos contentos. De 100 barcos averiados, ninguno era español a lo largo de un año. Entonces llamaba la atención, pero era algo que se permitía. Belgrano, cuando llega al consulado, por supuesto que lo primero que empieza él con las ideas que expresa a través de lo que se denominan los informes anuales que él hacía, las memorias anuales, critica justamente el monopolio. Fíjense ustedes, Belgrano era alguien formado, había leído a Adam Smith y La riqueza de las naciones, tenía una formación fisiocrática que le viene de Quesnay, del francés Quesnay, a partir del amor a la tierra, y también tenía una formación mercantilista porque él también entendía el tema del comercio. Sobre estas bases filosóficas y de traducción, porque Belgrano las tradujo siendo secretario del consulado, va a escribir cualquier similitud con la realidad, es la realidad, digamos, no es pura coincidencia. Va a escribir fundamentalmente un pensamiento. De conformidad con los principios del liberalismo económico, entiendo, dice Belgrano en 1796, que debe favorecerse todo el comercio interior y exterior sin restricciones y con una limitada participación del Estado, al cual le cabe evitar sofocar con gravámenes excesivos a quienes comercian legalmente, pero sancionar duramente a los contrabandistas. Por eso el Estado tiene que construir caminos, canales, muelles y establecer sistemas de seguros para atacar contingencias naturales e incluso económicas. Año 1796. Hablando de un sistema de seguro y hablando de cuáles son las funciones del Estado. Él siendo funcionario de la corona española, porque era funcionario de la corona española.
Belgrano, dentro del consulado, va a favorecer fundamentalmente, a partir de sus ideas fisiocráticas, el amor a la tierra, a partir de tres premisas: amar a la tierra, querer, que significaba la rotación de cultivos. Belgrano va a hablar también de la introducción de la rotación de cultivos y de las plantaciones de árboles, y va a traer una ordenanza de Aragón de la época medieval en la cual se talaba un árbol previamente el plantado de 15 árboles. Esa era la proporción en Aragón. Él trae esa ordenanza de Castilla para hablar fundamentalmente de lo que significa la forestación. Amar, querer y saber. Y va a introducir dentro del marco fisiocrático fundamentalmente la crianza de la oveja. Porque acá existía naturalmente, y ya existía desde esos tiempos, el ganado vacuno, pero no lanar. Y él lo va a introducir en lo que tenía, digamos, las ventajas que tenía la introducción del ganado ovino. Belgrano va a incursionar, siendo secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, en el periodismo. Va a ser director de un periódico que se llamó El Telégrafo de Comercio, el Telégrafo Mercantil, perdón, y el resto, el otro se llamó El Correo de Comercio. Fueron los dos vehículos de difusión del consulado, del cual fue director Manuel Belgrano, y sobre todo un punto esencial, que es la educación. A instancias de él se creó la Escuela de Náutica y la Escuela de Dibujo, que fueron aprobadas por el rey Carlos IV, que era el padre de Fernando VII. Y sobre todo, un dato no menor, la educación de la mujer. La educación de lo que él decía, porque la mujer no tenía derecho a educarse. Belgrano, que hoy hay que ver el contexto social en las ideas de Belgrano en su momento. Él las veía, como ha escrito, ociosas en el hogar, pero que no entendían porque lamentablemente la mujer no tenía acceso a la educación. Y Belgrano va a lograr que las mujeres puedan asistir en la época anterior al gobierno patrio a la escuela, al Colegio de San Carlos en Buenos Aires, en horarios diferentes a los de los varones, pero asistir a la escuela. Ya para ir terminando, en la época de las invasiones inglesas, 1806-1807, Belgrano va a demostrar su lealtad a la corona española. Él era funcionario de la corona española, más allá de ser criollo. Y huye junto con 5 de los miembros del consulado, con todos los sellos del consulado, cuando el general inglés Beresford avanza sobre la ciudad de Buenos Aires y en el fuerte de Buenos Aires, en la Plaza Mayor, coloca la bandera inglesa. Y desde Montevideo, junto con Santiago de Liniers, va a participar luego de la reconquista de Buenos Aires, y en la segunda invasión inglesa, 1807, Belgrano ya forma parte del cuerpo de patricios. Ya a finales 1810, ahí ya va el Consulado de Buenos Aires, va a ir desapareciendo como organismo de la corona española, como todas las instituciones españolas. Él empieza a pedir una licencia que era más prepararse con los criollos para lo que va a ser la Semana de Mayo y la Revolución de Mayo. 16 años, desde 1794 hasta 1810, ocupó el Consulado de Buenos Aires Manuel Belgrano. Muchos conocemos la actuación y la obra de Manuel Belgrano a partir de su actuación en la primera Junta de Gobierno, pero realmente fue un hombre preclaro, un funcionario responsable, cumplidor de lo que tenía que cumplir. El rey lo había designado secretario del Consulado de Buenos Aires.
Vamos a compartir esta reflexión que escribió Belgrano. También cualquier relación con la realidad es la realidad. Dijo Belgrano: he visto con dolor, sin salir de esta capital, una infinidad de hombres ociosos en los que no se ve otra cosa que la miseria de una infinidad de familias que solo deben su subsistencia a la abundancia de este país. Son los llamados gauchos. Y apenas se encuentra en alguna de estas familias su deseo de desarrollar un oficio útil. Pero esa abundancia, o por falta de dedicación, o naturalmente, se va a ir agotando. Es por ello que uno de los principales medios que se deben adoptar es que existan escuelas gratuitas donde se le enseñen buenas máximas y el amor al trabajo. Estas escuelas deben ponerse en los barrios, en las villas y en las ciudades, sujetas al control de los diputados del virrey. Y le pido auxilio al señor excelentísimo virrey, al excelentísimo señor virrey, para que esta orden se la dé a los gobernadores y se instalen tales escuelas en las provincias del reino, como se denominaban las provincias de lo que era el virreinato del Río de la Plata. La historia, como maestra de la vida, se repite. Hoy tenemos un mundo que muchas veces está atravesado por el poco amor al trabajo y ni hablar de la educación. Y lamentablemente, esto lo digo yo, me hago cargo yo, creo que en nuestro país vamos desastrosamente hacia el camino muchas veces de abandonar el trabajo y ni hablar de la educación, de dejarla de lado. Y estas palabras las escribió Manuel Belgrano cuando tenía 28 años, en el año 1796. Quiero agradecerle a los cónsules el trabajo que realizan, a las señoras cónsules y a los cónsules, que seguramente, al igual que esta Junta de Estudios Históricos, está relacionada con estas dos premisas fundamentales de... Bueno, ahí, muy bien. Vamos a acomodar. Ahí estamos. Estas dos premisas fundamentales que tuvo uno de los padres de la patria, porque Manuel Belgrano es uno de los padres de nuestra patria, que son el trabajo y la educación. Cuando él ganó la batalla de Salta y Tucumán, lo premiaron con 40.000 pesos fuertes, que él donó para la creación de 4 escuelas. La última escuela se inauguró en la presidencia de Carlos Saúl Menem. La última escuela que en 1813, batalla de Salta, Belgrano había donado al Estado Nacional y redactó de puño y letra el reglamento de esas escuelas. Pero más allá de hablar de Belgrano, que es muy importante, creo que ustedes comparten el tema del trabajo y la educación con sus comunidades y por supuesto acá de la Junta de Estudios Históricos. Muchas gracias. Qué personalidad Bueno, muchas gracias, doctor Manuel Alberto Pizarro, por su conferencia, por este momento.